Potasio. Primeramente, potasio en la célula puede viajar del intra al extracelular según diversos factores. Por ejemplo, tenemos la insulina en estos tejidos hace que el potasio ingrese. La epinefrina, sobre todo sobre su receptor beta 2, también hace que ingrese. La aldosterona también puede hacer que ingrese potasio dentro de la célula. Y la alcalosis, ¿qué hace? Que ingrese. Si tenemos acidosis, hace que el potasio salga. Entonces, esos son factores que regulan el potasio entre el intracelular y el extracelular. Por eso, cuando nosotros tenemos hiperpotasemia, ¿qué usamos primero? Un beta 2 agonista, ¿no? Nebulizaciones con salbutamol para hacer esto. Si no nos resulta eso, ¿qué usamos? Insulina con dextrosa. También la insulina hace que ingrese. Si no nos funciona eso, damos bicarbonato. Ocasionamos una alcalosis para que también ingrese. Si no funciona eso, será la diálisis. Un diurético también podemos usar para sacarlo. El potasio también se absorbe 70% de este nivel. En el asa de Henle, el 25%. En el cotransporte triple que hemos visto. Entonces, furosemida también va a hacer perder potasio. Y en todo este nivel, ¿qué hay? No se absorbe, se secreta. Se secreta, porque en este nivel están estas células principales. ¿Qué tienen? Canales de potasio y de sodio, alimentados por esta bomba. Esta bomba hace que haya mayor concentración de potasio en el intracelular y menor de sodio. Por lo tanto, al otro lado, ¿qué va a hacer? Absorber sodio que estaba en déficit y secretar potasio que estaba en superávit. ¿No? Entonces, en estas células se secretan potasio y se absorbe sodio. La espironolactona, que es un inhibidor de aldosterona, ¿dónde produce? ¿Dónde actúa? Acá, a este nivel. La aldosterona, ¿qué hace? Estimula esta bomba. La aldosterona estimula esta bomba, por lo tanto crea las gradientes, absorbiendo más sodio y secretando más potasio. Hacia el lumen, hacia el lumen. ¿Y un inhibidor de esto cuál es? La espironolactona, inhibidor de la aldosterona. Por lo tanto, si tengo eso, no voy a secretar mucho potasio, que es un ahorrador de potasio. Miren una diferencia con el sodio. El sodio, ¿cuánto excretábamos? 1% de todo el filtrado. El potasio va a variar mucho, va a depender de las necesidades del cuerpo, entre 0 y 200%. ¿Quién lo va a regular? ¿Quién va a regular cuánto excretamos o no? Es esto, esta secreción que se da a este nivel. Esto ya lo vimos. Muy bien, vimos entonces cómo se ha hecho la contracorriente, la excreción de agua, de electrolitos. Ahora hay algunas hormonas que se producen en el riñón o que tienen acción en el riñón. ¿Quién tiene acción en el riñón? La aldosterona. ¿Dónde tiene su efecto? En el túbulo colector. ¿Y qué hace? Reabsorción de sodio y cloro y secreción de potasio. Angiotensina 2 tiene lugar de acción en estos lugares, aumenta la reabsorción de sodio y cloro, aumenta secreción de hidrogeniones. Hormona antidiurética también actúa a nivel del túbulo distal y colector, aumenta la reabsorción de agua. Péptido natriurético atrial, vamos a ver más profundamente esto el viernes. Funciona acá y que disminuye la reabsorción de sodio y cloro, por eso es natriurético. La hormona paratiroidea funciona a este nivel y ¿qué hace? Disminuye la reabsorción de fosfato y aumenta la reabsorción de calcio. Muy bien, ahora vamos a hacer el manejo en sí de las sustancias por el riñón. Hay sustancias que no sufren absorción ni excreción, o sea, tal como se filtran, salen. Ni se absorben ni se secretan. ¿Quién es un ejemplo? La inulina. Decimos que esta sustancia no es trabajada por el túbulo, ¿ya? Porque obviamente solo se filtra, no se secreta ni se absorbe.
Hay otras sustancias que se filtran y parte de ellas se reabsorben. Sodio, reabsorbíamos 99%, ¿no? No se secreta. Potasio, se reabsorbe y se secreta. Es variable, ¿no? Es variable. Habíamos visto que entre el 0 y 200% podía excretarse. Hay sustancias que se filtran y todo se va a reabsorber, o sea, no aparecen en orina. Glucosa, aminoácidos. A menos que tengamos tanta glucosa que pasa nuestro nivel de absorción y van a pasar a orina. 180 miligramos de glucosa en sangre será el límite para la absorción. Si pasa de 180, ya no vamos a absorber toda la glucosa. Y también hay sustancias que se filtran y además se secretan en su totalidad. O sea, nada de esa sustancia va a pasar a la circulación, de vuelta. ¿Qué sustancia es esa? El para-aminohipúrico. Ejemplos, ¿no? Ahí está la inulina, no, la glucosa, perdón. Pasa, se filtra todo y esa misma cantidad se reabsorbe. Consecuencia, no hay nada de glucosa excretada, 0. Otra sustancia, la urea, se filtra, solo el 50% se reabsorbe. El 50% de la urea se ve en orina. Parcialmente se reabsorbe. Y hay algunas sustancias como la penicilina que se secretan. Se filtra, también pasa a la circulación un poco, de ahí se secreta. De ahí ya no se reabsorbe. Y se va a excretar más penicilina que la filtrada, porque también se va a secretar. Entonces, ejemplos de manejo de diversas sustancias por el glomérulo. Y otra cosa previa más. ¿Cómo hallamos la depuración de una sustancia? ¿O qué es la depuración de una sustancia? Es el volumen de plasma que queda completamente libre de una sustancia en una unidad de tiempo. Esa es la depuración de una sustancia. ¿Y cómo hallamos? La depuración de esa sustancia es igual a la concentración de esa sustancia en orina por el volumen urinario sobre la concentración de esa sustancia en plasma. Entonces hemos visto dos cosas preliminares, manejo de sustancias por el riñón y la depuración. ¿Por qué? Porque según esas cosas, esos conocimientos previos, podemos hallar la filtración glomerular y podemos hallar el flujo sanguíneo renal. ¿Cómo hallamos el filtrado glomerular? Usaremos una sustancia que ¿qué función produzca el riñón? Que solamente se filtre, o sea, que no sea trabajada por el túbulo. ¿Qué pasa con la inulina? La inulina es una sustancia que se filtra, nada se reabsorbe y nada se filtra. Nada se secreta. Tal como se filtra, se excreta. 100% de la inulina filtrada se excreta, ¿no? Entonces, en consecuencia, ¿qué sustancia era? Una sustancia que no es trabajada por el túbulo. Entonces, si no es trabajada por el túbulo, va a expresar el filtrado glomerular. Entonces, la inulina expresa el filtrado glomerular, porque solo se está filtrando. Por lo tanto, el filtrado glomerular de esta sustancia va a ser igual a la filtración glomerular. Entonces, ¿cómo puedo hallar el filtrado glomerular? Hallando la depuración de este tipo de sustancia. El filtrado glomerular, por lo tanto, será a la depuración de la inulina. Y la depuración de inulina será concentración de inulina en orina por el volumen de orina sobre la concentración de inulina por el plasma, según la fórmula que hemos visto previamente. Y eso es igual a 125 mililitros minuto. Esa es la tasa de filtración glomerular normal, 125 mililitros minuto. Entonces hemos usado una sustancia exógena para determinar el filtrado glomerular.
¿Y por qué usamos esta? Porque solamente se filtra. Pero en la práctica, ¿qué usamos? Creatinina. La creatinina es una sustancia endógena, la produce el cuerpo, que se filtra y casi todo se excreta. Un poquito se secreta, un poquito. Entonces no es ideal, pero se aproxima mucho. Lo ideal sería usar inulina, pero no vamos a poner una sustancia exógena y luego ver todo eso, ¿no? Entonces por eso usamos creatinina. En la práctica usamos creatinina, porque casi tiene esto. Y es más, ¿cómo hallamos la depuración de creatinina? Con fotocolorimetría. Y esa fotocolorimetría tiene un error estándar que ya está establecido. Ese error en hallar la creatinina en la orina hace que se iguale más o menos a la depuración de inulina. Entonces, por eso es lo mismo. En condiciones más o menos ideales es lo mismo. Entonces, también la depuración de creatinina va a ser en condiciones normales 125 mililitros por minuto. ¿Que eso expresa qué? El filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular. ¿Cómo hallamos el flujo plasmático renal? El flujo plasmático renal va a ser igual a la depuración de una sustancia que resulte extraída por completo de la sangre cuando pase por el riñón. ¿Sí o no? O sea que la concentración en la vena renal sea 0. O sea que todo lo que pase al riñón se secrete o se filtre y nada pase a la sangre de regreso. ¿Qué sustancia cumple esos requisitos? El para-aminohipúrico. Entonces, ¿cómo funciona esto? El para-aminohipúrico se filtra un poco, pero la mayoría sigue su paso a la arteriola eferente. Sigue ahí y todo lo que ha pasado por acá se secreta, todito. Entonces, la depuración de esta sustancia, ¿qué va a expresar? El flujo sanguíneo. Esto. Porque recuerden, ¿de dónde se nutre el riñón? ¿De vasos de acá o de acá? De estos vasos. De ahí se nutre el riñón. Entonces, como esto casi todo pasa y luego se secreta, y todo se va a secretar, muy poco, 0.01 miligramos pasa a la vena renal. Todo el resto se va a la orina. Entonces va a expresar nuestro flujo renal. Entonces la depuración de esta sustancia va a ser igual al flujo renal. En consecuencia, entonces, a la pregunta, ¿con qué sustancia determino el filtrado glomerular? Con inulina, en su defecto creatinina. ¿Con qué sustancia determino el flujo sanguíneo renal? Con para-aminohipúrico. Esto se los dejo. Ahora vamos al equilibrio ácido-base. Otro rol importantísimo del riñón. Nosotros producimos ácidos, diversos ácidos, de diversas vías metabólicas, y ese ácido obviamente no puede quedarse en el cuerpo. Tiene que ser primero amortiguado y luego excretado. ¿Y cómo lo excretamos? El CO2 va a ser excretado por el pulmón, el riñón va a excretar otras formas de hidrogeniones con amonio, con fosfato, y el hígado que también va a intervenir en transformación de todo esto. ¿Cuál es la concentración de hidrogeniones en el cuerpo? 40 por 10 a la menos 9. Es una cifra bien pequeñita, no hay mucho, ¿no? Y es una cifra poco amistosa. Por eso que se le aplicó el el logaritmo negativo en base 10 de esta concentración y sacamos el pH. Y nos dio 7.4, que es una cifra más amistosa. Entonces, ¿qué es el pH? Es el logaritmo negativo en base 10 de la concentración de hidrogeniones. Ya, entonces 7.4 equivale a esto, solo que en cifra más amistosa. Ya, entonces 7.4 es nuestro pH normal en sangre.
que es la concentración de estos hidrogeniones. ¿De dónde producimos el ácido? Dos formas de producción. Tenemos dos ácidos, volátiles y ácidos fijos. Los volátiles vienen del metabolismo aerobio, o sea, es el CO2. Viene de la mitocondria, el oxígeno entra y ¿qué se produce? CO2. Volátil, ¿por qué? Porque obviamente este CO2 va a ir hasta el pulmón y lo podemos excretar en la respiración. Es una forma rápida y fácil. ¿Cuánto es la producción de ácido por esta vía? 13.000 a 20.000 milimoles día. Ya es la mayor producción de ácido que tenemos por esta vía. Pero también tenemos los ácidos fijos. ¿De dónde vienen los ácidos fijos? Son hidrogeniones que vienen del metabolismo de proteínas y lípidos. Recuerden que las proteínas tienen, por ejemplo, aminoácidos con cisteína, estos que tienen ácido sulfídrico. Entonces, si yo metabolizo eso, tengo ácido sulfídrico, que me va a dar ácido. Y por otro lado, los fosfolípidos, ¿qué tienen? Ácido fosfórico. Si yo degrado esto, tengo ácido. El problema es que este ácido no lo puedo botar por la expiración, pues. No es volátil, es un ácido fijo. Entonces, ¿por dónde voy a botar este ácido? Por el riñón. Lo voy a excretar a ese nivel. Felizmente, no se produce tanto como este. 50 milimoles día nada más. Y eso es lo que el riñón va a excretar. El resto se va a ir como ácido volátil, respirándolo. Y hay otros ácidos fijos que se dan básicamente en patología. Beta-hidroxibutirato, el ácido acético, el acetoacetato, que se van a producir en cetoacidosis diabética. El ácido láctico, cuando hay hipoperfusión tisular, cuando hay respiración anaerobia, va a haber esto. El ácido salicílico, intoxicación por ácido salicílico. Ya. El ácido fórmico, glicólico, oxálico, por intoxicación por ácido metílico y de etilenglicol, respectivamente, ¿no? Son ácidos que van a estar, que son extras. Ahora hay que ver los principios de neutralización. O sea, este ácido, antes de ser excretado, tiene que ser neutralizado. Y esto lo encontraron de una forma un poco cruenta. ¿Cómo descubrieron que había un amortiguador en la sangre? Bueno, los fisiólogos, a principios del siglo pasado, ¿qué hicieron? Agarraron una concentración de ácido y la pusieron en una batea de agua, que tenía el mismo volumen de la sangre de un perrito. Entonces, pusieron la misma concentración de ácido, se la colocaron al perrito. Se le inyectaron. Y luego midieron el pH de la sangre del perro y del agua. ¿Qué pasó con el pH del agua? El pH bajó tremendamente, pues. Se fue a 1 rápido. En el perro sacaron la muestra y dosaron el pH. Bajó a 7 nada más. El perro no se murió. Entonces, conclusión, ¿qué dijeron los fisiólogos? Hay sustancias en el cuerpo que no permiten cambios bruscos de pH. En el agua sí cambia bruscamente, pero en el cuerpo hay algo que no permite esto. Y esas sustancias, ¿cómo se les llamó? Buffers o amortiguadores. Y esa es su función. No permiten cambios bruscos. Y acá tenemos un buffer, el bicarbonato, ¿no? ¿Y de dónde sale el buffer? Este bicarbonato sale de esta reacción. CO2 con agua, ácido carbónico, y gracias a la anhidrasa carbónica se transforma en agua y bicarbonato. No, perdón, hidrogeniones y bicarbonato. Es una reacción que tiene una ida y vuelta. Como sabemos, toda una reacción que es una proporción, ¿no? Y si hay una proporción, puedo poner un igual en algún momento. ¿Ya? Esta es una proporción de cambios. Si le pongo una constante a estos cambios, puedo poner el igual. O sea, multiplico a un lado por una constante y al otro lado por otra constante, ya no es proporción, es una ecuación, una igualdad. Entonces,
Entonces, aplicando esta reacción, le pongo esas constantes y le hago varias acciones, aplicándole logaritmos y demás. ¿Qué tengo? Que el pH es igual a un pK más el logaritmo de la concentración de bicarbonato sobre el ácido carbónico. Los dos componentes de esta reacción. ¿Para qué les pongo todo esto? Porque el pK es lo que me importa acá. El pK es un valor que me dice que mientras más cerca está al pH normal, esa sustancia va a ser mejor amortiguador. O sea, si yo tengo un pK entre más menos 1 de 7.4, esa sustancia va a ser un buen amortiguador. Por ejemplo, bicarbonato puede tener 7. Está en ese rango de más o menos 1 de 7.4. O sea, más o menos el rango del pK tiene que estar entre 6.4 y 8.4. Más o menos 1 de 7.4. Si mi pK está en esos rangos, es un buen pK. Por lo tanto, va a ser buen buffer esa sustancia. ¿Ya? Entonces, cada sustancia, en este caso bicarbonato, va a tener un pK distinto según el tipo de amortiguador que tengamos. Y acá tenemos los amortiguadores de líquido extracelular. ¿Ya? Extracelular. Ahí tenemos bicarbonato y ácido carbónico, que lo expresamos en CO2. El pK de esta solución, ¿cuánto es? O de esta reacción, que sería el pK del bicarbonato, 6.1. Tenemos otro amortiguador de líquido extracelular, el fosfato. El fosfato inorgánico. Este también va a aceptar hidrogeniones y va a amortiguar. El pK es 6.8. Según esto, ¿qué podemos concluir? ¿Cuál tiene mejor pK? Este. Entonces, ese debería ser el mejor buffer. Debería ser el mejor buffer, pero no lo es. ¿Cuál es el mejor buffer del extracelular? Pregunta de examen. El bicarbonato. ¿Por qué? Si tiene un pK menor y está fuera del rango. Porque las concentraciones de bicarbonato son mucho más altas que la del fosfato. ¿Cuál es la concentración de bicarbonato? 24 milimoles litro. Entonces, porque tiene mayor concentración, es muy buen buffer. Y lo otro es que interviene con un ácido ¿de qué tipo? Volátil. Y el volátil es más fácil excretarlo, pues, por la respiración. Estos son para ácidos fijos. Y tienen que ir al riñón todavía y tener todo un proceso para poder excretarse. Entonces, este es el mejor buffer del líquido extracelular, el bicarbonato. Pero también hay amortiguadores de líquido intracelular. Tenemos los fosfatos orgánicos. El anterior fosfato era inorgánico. Estos son fosfatos orgánicos, o sea que están en moléculas orgánicas. ¿Fosfato de quién? Del ATP, de la ADP, del MP, de la glucosa 1-fosfato y demás. Y tienen un pK entre 6 y 7.5. Más o menos buen pK, según la sustancia. También las proteínas son buffer, pero las proteínas que sobre todo tengan estos radicales en su molécula. Cualquiera de estos. Pero ¿cuál es el mejor buffer de todos estos? El que tenga el grupo imidazol. ¿Que esté en qué aminoácido? La histidina. Y este grupo va a tener un pK entre 6.4 y 7. ¿Qué proteína tiene bastante histidina? La hemoglobina. La hemoglobina tiene 36 residuos de histidina. Por lo tanto, va a ser un buen buffer. Y va a ser el mejor buffer del intracelular. ¿Cuál es el mejor buffer del intracelular? Hemoglobina. Las proteínas. Y de ellas, la hemoglobina. Y según, si es oxihemoglobina, desoxihemoglobina, va a cambiar su pK. ¿Ya? Y esto tiene un rol importante, porque se los dije en el respiratorio.
El CO2 se mezcla con agua en el glóbulo rojo. El agua luego va a ser ácido carbónico, esto se disocia en hidrogeniones y bicarbonato. El bicarbonato va a ser la forma de transporte de CO2, ¿no es cierto? Y se va a ir al riñón, ahí se da al pulmón, ahí se da la reacción inversa y se excreta CO2. Pero como les dije, por mientras se ha creado hidrogeniones. Y esos hidrogeniones no cambian el pH del intracelular. La hemoglobina cumple el rol de amortiguar, mientras tanto, ese hidrogenio. Lo amortigua. Hasta que llega al pulmón, se da la reacción inversa y el CO2 es excretado. Ahí está el rol entonces de la hemoglobina como amortiguador. De todas maneras, ¿cuál es el mejor? Bicarbonato, del extracelular. Del intracelular, las proteínas, la hemoglobina una de ellas. Entonces hemos amortiguado, pero tenemos que excretar algunos hidrogeniones. Muchos los hemos excretado como CO2, forma fácil, pero hay una forma difícil. El riñón cumple funciones. Por un lado, ¿qué hace? Reabsorbe bicarbonato y el bicarbonato aporta en la amortiguación. Y por otro lado, ¿qué hace? Excreta hidrogeniones, ¿ya? Para regular el equilibrio ácido-base. El problema es que este mecanismo tarda en arreglar el problema. El pulmón puede arreglar el desequilibrio ácido-base rápidamente, en minutos. El riñón puede tardar hasta 48 horas, porque tiene que pasar varios mecanismos. Entonces, el riñón, ¿cómo va a equilibrar el ácido-base? Primero, absorbiendo bicarbonato, reabsorbiendo. ¿Y dónde se da esto? En el túbulo contorneado proximal. Ahí se reabsorbe la mayor cantidad de bicarbonato. ¿Y cómo se reabsorbe? En ayuda con el hidrogenión. Nosotros filtramos bicarbonato. Se filtra bicarbonato. ¿Y qué pasaba en el túbulo contorneado proximal? Se secretaba hidrogeniones. Entonces, acá, en la luz, ¿qué pasa? Se da esta bendita reacción. Otra vez pongan hidrasa carbónica. Se forma agua y CO2 al final. El CO2 pasa por difusión. Es un gas. Pasa por difusión a través de la membrana. Y se excreta agua. El CO2 otra vez hace la reacción inversa en la célula tubular. Otra vez por la anhidrasa carbónica. Y forma, ¿qué cosa? Ácido carbónico. Y el ácido carbónico se disocia en hidrogeniones y en bicarbonato. Conclusión, todo este proceso se ha hecho ¿para qué? Para reabsorber este bicarbonato que estaba acá. ¿Y el hidrogenión se ha perdido? En este caso, no se ha perdido. El hidrogenión se ha reciclado. Este hidrogenión está dando vueltas. Se une al bicarbonato, se disocia de nuevo para salir. Conclusión, en esta reacción, el hidrogenión queda constante. Lo que se tiene es absorción neta de bicarbonato. ¿Y eso para qué? Para formar el buffer del extracelular. Primera función del riñón en equilibrio ácido-base. Segunda, todos esos hidrogeniones que excretamos como parte del ácido fosfórico y del ácido sulfídrico, tengo que excretarlos por el riñón. ¿Y el riñón cómo los va a hacer? Gracias al amonio. La mayoría del ácido que excreta el riñón lo hace de esta forma. 75% del ácido renal sale como hidrógeno amoniacal. Pregunta de examen. La mayoría, 75%. ¿Cómo así? De la glutamina saco amonio y este va a agregar un hidrogenión. O sea, lo va a taponar y va a formar amoníaco. El amoníaco, esto en el túbulo proximal y distal, tiene un antiporte con sodio. Y al final este hidrogenión sale como amoníaco. Sale amortiguado y no hay problema. La mayoría de hidrogeniones salen entonces como amoníaco. Hidrógeno amoniacal. Ahora, la glutamina se transforma en ácido glutámico que todavía puede ceder un amonio más.
Y este amonio también puede recibir otro hidrogenión para hacer amoníaco. Después se forma ácido cetoglutarato, alfa-cetoglutarato. Y la otra forma, el restante 25% de hidrogeniones salen como fosfato inorgánico. ¿Qué pasa acá? El hidrogenio, uno de los hidrogeniones que han sido secretados en el túbulo contorneo proximal se asocian a este fosfato básico y se forma en fosfato ácido. Y este fosfato ácido sale por la orina. Este ácido se le llama también ácido titulable. El titulable es el unido a fosfato. El menor porcentaje es como esto. O sea, más es como amoníaco y el resto es como fosfato. Muy bien, entonces ahí tenemos todo el equilibrio ácido-base. Hemos visto buffers y hemos visto cómo el riñón cumple la función en excretar hidrogeniones y recaptar bicarbonato para equilibrar todo. Ahora vamos a la micción. Ya terminamos todo el proceso tubular y demás, ya se ha formado la orina. Entonces, va a salir la orina y hay un sistema nervioso que va a regular la micción. ¿Quién regula? Tanto el simpático como el parasimpático y los nervios somáticos van a regular la micción. Simpático, que sale básicamente de L2, ¿qué hace? Relaja. Relaja la vejiga. Eso hace el simpático, relaja. Parasimpático, ¿qué hace? Lo contrario. Contrae la vejiga. Y relaja esfínteres. Entonces, el parasimpático, ¿qué favorece la micción? El simpático inhibe micción. Y tenemos el nervio pudendo, que al igual que en el recto, en el ano, también va a inervar el esfínter externo, que vamos a tener un control voluntario a ese nivel. Podemos aguantar la micción. ¿De dónde viene el pudendo? De S2 y S3. Entonces se va a producir la orina en el túbulo colector y va a salir por la pelvis y llega hasta el uréter. En el uréter hay ondas peristálticas que van a ir haciendo avanzar la orina. Y estas ondas se dan 5 veces por minuto. El uréter entra a la vejiga y no tiene válvulas. Entonces podría la orina regresar al uréter. Sin embargo, no lo hace porque va en una forma oblicua. O sea, entra a la vejiga en forma oblicua y esto evita que haya reflujo. O sea, es una especie de válvula. Y esto es importante y lo vemos acá en el gráfico. Cuando nosotros tenemos vejiga vacía, la presión vesical es 0, pues, ¿no? Obviamente, en centímetros de agua. Cuando nosotros vamos subiendo el volumen de la vejiga, también la presión va a aumentar. Pero miren, con estos volúmenes, 100, 200, la presión no aumenta mucho, hasta 250 incluso. Se mantiene por debajo de 10. Claro que puede haber otras contracciones aisladas ahí, pero la presión está en un nivel bajo. ¿Dónde se da el salto en la presión? Cuando el volumen comienza por 250 a 300. Ahí recién vamos a tener aumento de presión súbita en la vejiga. Y eso es importante porque ahí también vamos a tener el deseo de miccionar. Y ahí está el deseo de miccionar. Cuando tenemos deseo, el primer deseo, más o menos 150 cc, 350 y 200. Ya tenemos disconfort, 300. 400 ya tenemos una sensación de urgencia, ya no aguantamos, según cómo se va llenando nuestra vejiga. Y el vaciamiento se da por un acto reflejo, se llena y tiene que vaciarse. Sin embargo, si bien es un acto reflejo mediado por la médula, es facilitado o inhibido por centros cerebrales superiores. O sea, también nuestra conciencia puede regular en cierto sentido. O sea, si yo quiero miccionar y tengo orina, voy a miccionar. Y si quiero aguantar, voy a aguantar. Si bien es un reflejo automático de la médula,
también la corteza va a mediar eso. La primera urgencia, 150, como decía en el gráfico, y ya cuando tenemos 400 ya no se aguanta. ¿Qué pasa en este vaciamiento? El extrusor se contrae. ¿Por orden de quién? Del parasimpático. Y los músculos perineales junto al esfínter uretral externo se relajan. El parasimpático también relaja a ese nivel y es un facilitador de diuresis. Por eso doy un anticolinérgico tipo iosina, tipo atropina, que voy a tener retención urinaria. Ahora vamos a los gametos y vamos a terminar con esto, algo de la función reproductiva. Tenemos los dos gametos, el óvulo, que va a estar dentro de su folículo. El folículo tiene esta zona, estas células que van a nutrirla. Son células granulosas que van a nutrir al óvulo. A un inicio al óvulo lo van a tener en stand-by, lo van a tener inhibido hasta el momento de la ovulación. En el momento de la ovulación ya no inhiben y van a propiciar la evolución de este óvulo. Y la secreción de las células glomerulares, ¿qué hacen? Un líquido que tiene hormonas y demás. Y durante la evolución del folículo, ¿qué forman? El antro. Este es el antro, con líquido ahí. Es un folículo ya avanzado. Por otro lado, y su óvulo adentro, tenemos ¿quién? Al espermatozoide. El espermatozoide, que tiene su cabeza, y en la cabeza que tiene su núcleo con abundantes mitocondrias y el acrosoma. Ahí es importante el acrosoma. El acrosoma es una vesícula derivado del Golgi que tiene proteasas y una enzima importante que es la hialuronidasa. La hialuronidasa es necesaria para penetrar al óvulo después de la reacción acrosómica que está ahí en la cabeza. Ahora, en la cola, ¿qué tenemos? En la cola tenemos todo un conjunto de túbulos. Hay 11 túbulos que están redondeados por una membrana y abundantes mitocondrias que van a dar el movimiento. La gametogénesis, en este caso de los espermatozoides, ¿dónde se da? En el testículo y nace de una célula primordial. Esta célula primordial, desde la edad embrionaria, ¿de dónde viene? Viene del tejido embrionario y va a ir rápidamente a los testículos, donde se va a instalar en las capas profundas del túbulo seminífero. El túbulo seminífero se va a las capas profundas. Ahí está la célula primordial germinal que se va a transformar en espermatogonia. Ahí queda como espermatogonia. Y según necesidad, esta espermatogonia va a dividirse por división mitótica, esta es primera división mitótica, y dar estos espermátides primarias. Conforme quiera evolucionar esta espermatogonia, va a ir migrando hacia la luz del túbulo seminífero. Por mientras, los más viejos van a estar acá. Van madurando y dando espermatozoides hacia la luz. Esta es la luz tubular. Todo este proceso que nace con la célula primordial hasta el espermatozoide maduro dura 74 días. ¿Ya? Son 74 días de acá hasta acá. Solo que este momento va a estar latente, pues, ¿no? Hasta el momento de la pubertad. La GnRH va a estimular a través de la folículo estimulante este proceso. Entonces vamos a tener el espermatocito primario y ya va a comenzar acá recién sus divisiones meióticas. Acá era una división mitótica todavía. Acá tenemos ya divisiones meióticas. Todo este proceso es la espermatogénesis. Pero acá hay un subproceso.
el paso de las espermátides que se diferencian a espermatozoides maduros. Esta es la espermiogénesis. Entonces, esto tenemos espermiogénesis. Todo es espermatogénesis. Entonces acá ya el espermatozoide tiene la mitad de cromosomas y va a madurar. ¿Dónde va a ir a madurar? Completamente al epidídimo. Ahí termina su maduración. Ahí adquiere movilidad, pero todavía el líquido del epidídimo le va a decir no te muevas, pero ya puede moverse. Si ustedes lo sacan, puede moverse. Pero está inhibido. Ahí tarda recorrer varios días todo el epidídimo. ¿Cuánto mide el epidídimo? 6 metros. Y varios días va a estar ahí, madurando. ¿Ya? Ahí hay un pH ácido. El pH ácido inhibe al espermatozoide en movimiento. Entonces, ahí todavía hay pH ácido en el epidídimo, a este nivel. Y va luego a acumularse acá y acá. Ahí va a almacenarse. Y va a estar viable todavía 30 días más. O sea, ahí puede estar 30 días el espermatozoide sin salir y puede estar viable. Hay una incongruencia acá. El Guyton dice que la mayoría de espermatozoides se almacenan en el deferente. ¿Ya? Pero hay otras, y la mayoría de las literaturas nos dicen que está en la cola del epidídimo el almacenaje. Entonces vamos a considerar cola del epidídimo, ¿ya? Pero les hago esa observación porque el Guyton lo dice, ¿no? Incluso hay una pregunta al respecto, y la pregunta que consideran correcta es en la cola del epidídimo. Pero se acumula en ambos, ahí se van a almacenar. Y están viables, como les dije, todavía un tiempo. 30 días están viables hasta que puedan salir. ¿Cuánto dura un espermatozoide en la vagina? Vivo. 24 a 48 horas. ¿Ya? Algunas literaturas consideran hasta 72. Consideremos 48, 2 días. Ya que van a estar en la vagina, fuera no. Ya en la vagina va a haber todavía algunas sustancias que lo puedan mantener vivo, pero fuera de la vagina no. Y ahí comienza su capacitación en la vagina, porque acá, en todo este lugar, está el espermatozoide quieto, no va a tener mayor función. ¿Qué hace la capacitación en el espermatozoide que comienza en la vagina? Hace que sea más móvil y hace que tenga listas todas sus enzimas del acrosoma. ¿Qué pasa acá? Acá hay colesterol. Hay vesículas de colesterol que le están dando una tranquilidad, digámoslo así, al acrosoma. Lo mantienen estable. Ese colesterol que le dan acá. En cambio, en la vagina ya no hay esas vesículas de colesterol y el acrosoma se torna inestable. Entonces puede liberarse en cualquier momento. Por otro lado, también adquiere ya movilidad. Si bien ya podía adquirir movilidad acá, pero estaba inhibido, en la vagina ya adquiere movilidad. ¿Por qué? Porque el semen ya tiene un pH básico, ya no es ácido, y va a anular el pH ácido de la vagina también. La vagina también tiene pH ácido, pero todo el semen tiene pH básico, tiene bicarbonato, y eso le va a dar movilidad al espermatozoide, hasta que pueda llegar, obviamente, al óvulo. Importante en la formación del semen es la vesícula seminal. La vesícula seminal genera varias sustancias, entre ellas la fructosa, el principal componente energético del espermatozoide. ¿Cuál es el principal? La fructosa. También produce ácido cítrico, produce prostaglandinas. ¿Para qué son las prostaglandinas? Para hacer que el útero y las trompas de falopio puedan tener contracciones retrógradas y así el espermatozoide pueda subir. Entonces, ¿quién secreta prostaglandinas? También la vesícula. Y algunas otras sustancias.
La próstata, que produce citrato, calcio y fosfato. Pero lo más importante es bicarbonato. La próstata entonces cumple con fusión de bicarbonato y el bicarbonato es importante para la movilidad del espermatozoide. Habíamos dicho que en pH básico se puede mover mejor. Esa toda es la composición del semen. Obviamente espermatozoide, que es el gameto, que está ahí. Tenemos moco, que la secretan las glándulas vulvouretrales, agua, bicarbonato, que la secreta básicamente la próstata, pero también las glándulas vulvouretrales. Otros nutrientes, fructosa, ácido cítrico, vitamina C, carnitina, todos son nutrientes del espermatozoide y se secretan acá. Vesícula, la fructosa, próstata, el ácido cítrico, vesícula seminal también vitamina C y el epidídimo, carnitina. Enzimas. Estas enzimas forman un coágulo del semen, pero en la vagina lo degradan y lo hacen más fluido. ¿Dónde se producen estas enzimas? En la vesícula seminal, también la próstata. El zinc no se sabe dónde se produce, pero se cree que es un factor importante en la fertilidad. Y también prostaglandinas. ¿Quién produce prostaglandinas? Vesícula seminal, que tiene que ver con la contracción y va a favorecer. La oogénesis. El óvulo. Primero tenemos las células primordiales germinales, que pueden comenzar a hacer mitosis en este tiempo, hasta las 24 semanas de gestación. Ahí pueden hacer mitosis y van a estar proliferándose más células germinales. Al nacimiento, ¿cuántas de estas células germinales tenemos? Primordiales, 7 millones. La mujer tiene 7 millones. Luego que ya se han dividido y ya tenemos células primordiales germinales suficientes, se transforman en oogonias. Y al nacer, ¿cuántas oogonias hay? 2 millones. Y llegan a la pubertad, solo 400.000. De las cuales 500 solo saldrán en la ovulación, en promedio. O sea, la mayoría queda ahí. Y estas van a entrar en división meiótica más o menos hasta el 6º mes de nacido, que puede ser más o menos desde este tiempo hasta el 6º mes de nacido. Van a estar en división meiótica, pero ahí se va a detener en la primera división meiótica, en el diploteno. Ahí se detienen en la primera profase, para quedar latentes. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento de la pubertad. Ahí quedan latentes. Ese es el problema del gameto femenino, que lo tenemos latente y como está latente puede sufrir degeneración genética. No así en el hombre, el espermatozoide se produce inmediatamente, ¿no? Entonces no va a sufrir esa degeneración. Entonces mientras más viejo sea el ovocito, más probabilidad de lesiones en su genoma. Y por eso mujeres mayores de 35 años tienen más riesgo de hacer trisomías y otras alteraciones. Por esto. Luego el eocito primario ya saldrá, que queda en diploteno, y ahí va a quedar hasta el momento de la ovulación. ¿Y dónde está el óvulo? Está en el folículo, en la célula, en el folículo, ahí. Y el folículo va a tener varios estadios, va a contener a el óvulo. Primero tenemos folículos primordiales, que luego aumentan de tamaño, 10 veces su tamaño más o menos, y su peso mucho más. Son los folículos primarios. Este es un folículo en que el antro, que les dije, ya aumentó de volumen. Es un folículo antral, se le puede llamar también un folículo secundario. Y ya termina su evolución en un folículo terciario maduro o un folículo de Graf, que está listo para la ovulación. Y hay varios estadios, ¿no?, de este folículo. El primer estadio, paralelo a la profase del ovocito, ahí está. Dura entre 13 y 50 años, pues, según cómo vayan saliendo cada óvulo, hasta el momento de la menopausia.
En este momento se desarrollan las células de la teca interna y forman la granulosa, y esta granulosa va a secretar líquido. Como les dije, ese líquido va a nutrir al óvulo y lo mantiene quiescente. Y después el folículo primordial se transforma en primario. Esa es la primera fase, acá, primario. Segundo estadio es ya en la menstruación. En la menstruación, ¿qué pasa? Unos cuantos folículos entran en secuencia, unos 12 en promedio, ¿no? 8 a 12. Van desarrollándose. En el antro se acumula líquido y contiene hormonas esteroideas, mucopolisacáridos, proteínas y FSH. Al final, ¿qué tenemos? Un folículo de Graf. Segundo estadio. Ya está madurando. Listo para la ovulación. Y solo uno de ellos es el que predomina. De esos 12, uno predominará. Hay factores que inhiben al resto. Y acá ya está el folículo de Graf, en el tercer estadio, es 5 a 7 días después de la menstruación. ¿Qué pasa? Al final se rompe y sale el óvulo y recién se inicia acá la división meiótica que estaba estancada. Estábamos en profase y recién en este momento, cuando se rompe el folículo, acá es que va a reiniciarse la división meiótica. Y los elementos residuales que forman el cuerpo lúteo. Y si no hay fecundación, será el cuerpo albicans. Entonces acá ya se dio la ovulación y a la par está dándose sus divisiones, en espera al espermatozoide. Cuando el espermatozoide llega, ya completó su división meiótica. Llega el espermatozoide, se une primero a la zona pelúcida y se da la reacción acrosómica. La reacción acrosómica, que era la liberación del acrosoma con hialuronidasa. Y eso hace posible que el espermatozoide penetre toda la zona pelúcida y se va a poner en contacto con la membrana. Una vez que esté en contacto con la membrana, se fusiona y el espermatozoide puede dejar el núcleo ahí adentro. Este momento, cuando se está fusionando, hace un cambio de permeabilidad en el óvulo. O sea, cambia la permeabilidad, se despolariza. Una vez que está despolarizado, ya no van a entrar nuevos espermatozoides. Y después se van a fusionar los núcleos y se puede dar la fecundación. Unos cientos nada más van a llegar acá, al momento de la fecundación, que ¿dónde se da? En el tercio externo de la trompa. Y de ahí va a bajar a la anidación. Ya en el día 22 de la menstruación es que se da la anidación en el útero. Pero en la trompa, en el tercio externo, va a darse la fecundación. Muy bien, algunas preguntas con esto. La máxima osmolaridad urinaria posible en una especie depende fundamentalmente de, se los dije al inicio, del ADH, de la aldosterona, de la longitud de asa de Henle o de la osmolaridad plasmática, del asa de Henle. A mayor asa de Henle, mayor osmolaridad y podemos hacer mayor mecanismo de contracorriente. ¿Cuál de las siguientes estructuras de riñón está involucrada en la concentración de orina? ¿Quién concentra orina? El asa de Henle, ¿no? Glomérulo filtra, túbulo va a absorber, no va a concentrar mucho, sino es más es el asa. La cápsula de Bowman también tiene que ver con el glomérulo y filtra. Las nefronas corticales hacen eso, no, eran más las yuxtaglomerulares, ¿no? Las yuxtaglomerulares tienen un asa más larga y a mayor asa, mayor concentración. Un sujeto que tiene un filtrado glomerular de 125, o sea, normal, ¿no? Que es la depuración de inulina. La depuración de una sustancia es de 80 mililitros por minuto, o sea, de otra sustancia que le han puesto. Podemos afirmar respecto a dicha sustancia, ¿qué cosa? O sea, si nuestra filtración es 125, normal, y le hemos puesto otra sustancia y tiene una depuración de 80, ¿qué ha pasado con esa sustancia? Se ha absorbido, ¿no? Se ha absorbido y por eso tiene menor que esto. Si fuera más, se ha secretado, ¿no? Y si fuera igual, que no ha tenido proceso tubular, que es como la inulina.
Entonces, no es trabajada por el túbulo, sí es trabajada. Si no hubiera sido trabajada, sería 125. Tiene un flujo neto de secreción, tendría más. Tiene un flujo neto de reabsorción. Esa es la respuesta, porque tiene menor que esto. ¿Cuál de las depuraciones de las siguientes sustancias mide el flujo efectivo de plasma renal? ¿Cuál? El para-aminohipúrico, porque aparte de filtrarse, sobre todo se secretaba, y eso era el flujo sanguíneo. La penetración del espermatozoide a la zona pelúcida se debe a lo siguiente. Y a la urinasa también podría ser, ¿no? Pero esta respuesta es más completa. Liberación de enzimas acrosómicas. Y dentro de esas está la hialuronidasa y otras enzimas que son proteasas, ¿no? Entonces, esta podría ser respuesta, pero es parcial. Esta es más completa. Las prostaglandinas del semen son producidas en... ¿Quién la producía? Las vesículas seminales, junto con fructosa. ¿Cuál de los siguientes órganos produce fructosa y prostaglandinas que contribuyen al volumen del semen? Lo mismo, las vesículas seminales. Muy bien, muchas gracias.